Hola y bienvenidos a Cómo Molan los Cómics. Yo soy JM y hoy vamos a hablar probablemente del cómic más importante o de los 2 o 3 cómics más importantes que han existido en la historia. Enfrentarse con este cómic no es fácil, o enfrentarse con este cómic es muy fácil. ¿Por qué es fácil y por qué no es muy fácil? Es fácil porque es un cómic que consigue desde el primer momento meterte dentro de la historia. Consigue desde el primer momento darte una imagen de lo que es el guión y de lo que es el dibujo y de lo que es la historia de una manera muy sencilla. Y consigue engancharte de una manera muy fácil. Y no es difícil porque lo que se cuenta en este cómic va mucho más allá de lo que es una aventura o de lo que es un cómic de superhéroes en general, como tal. Este cómic, en este año 2026, cumple 40 años. 40 años, que se dicen pronto. Y desde que se hizo en el año 1986, en 4 entregas, cambió desde ese momento lo que es el mundo del cómic y lo que es la perspectiva del cómic en general. Primero por su guión, adulto, oscuro y violento. Segundo, por lo que fue una revolución total en lo que fue el mercado y en lo que fue el personaje y el mundo superheroico. Y tercero, por todo lo que cuenta y por la manera de contarlo, por la narrativa gráfica que tiene. Esto es una obra maestra. Este cómic te lo tienes que leer por lo menos una vez en la vida. Este cómic hay que tenerlo. Y si tú no te has leído este cómic jamás, te estás perdiendo probablemente la mejor obra maestra y el mejor tratado y la mejor rehabilitación de un personaje que ha habido nunca. Estamos hablando de Batman, El regreso de la noche, de Dark Knight Return, de Frank Miller. Frank Miller, que aquí se acompañó por un dibujante que ha trabajado mucho con él en muchas obras, que es Klaus Hanson, y por la colorista, que fue su mujer, que es Lynn Barley. Este cómic yo lo tengo en esta edición, es una edición en tapadura que sacó Norma en su momento. Al principio, cuando salió aquí en España este cómic, allá por el año 1986, se sacó en 4 entregas, que lo sacó la editorial Ediciones 5. Yo tengo esas 4 entregas, las tengo por ahí, por esa estantería de la primera, no la segunda, por ahí la tengo. Pero he querido enseñaros esta edición, que es la edición que hizo Norma en su momento. Este cómic se ha editado en muchos formatos y se seguirá editando sin lugar a duda, porque como digo, es una obra maestra. Se han hecho 2 partes más, Dark Knight Return 2 y Dark Knight Return 3. No están mal, pero no tienen nada que ver con este cómic, que como digo, cambió la historia del cómic. ¿Qué vamos a hablar de Frank Miller? Sí, probablemente ha sido el guionista que más ha influenciado desde los años 80, junto a algún otro guionista más. Sabéis que a mí hay guionistas que me gustan mucho, hay artistas que me gustan mucho, pero Frank Miller lo que hizo fue revitalizar el mundo del cómic allá por los años 80. Un mundo del cómic que estaba muy parado, que estaba muy dirigido en cuanto al tema superheroico a lo que eran las historias, las aventurillas de superhéroes que se veían de una manera incluso un poco infantil, y que aquí con este cómic y con otras obras que hizo lo llevó a lo que fue el público adulto, el mundo oscuro, el mundo que empezó a llevarse durante aquellos mediados finales de los 80, principios de los 90, de los tipos duros, de los antihéroes, de los perdedores, etcétera, etcétera, que se llevaban por aquel entonces en el cine con películas como de Charles Bronson, o películas de Steven Seagal, o películas
yo que sé, de tantos y tantos protagonistas, Jean-Claude Van Damme, etcétera, etcétera, Arnold Schwarzenegger, que se llevaban en aquella, Sylvester Stallone, que se llevaban en aquella época, pues yo que sé, pues tipo Cobra, tipo Rocky, tipo Comando, etcétera, etcétera, superhéroes que eran súper violentos. Y aquí precisamente es lo que cuentan. Como digo, esta edición que tengo es la edición de Norma, es una edición en tapadura que contiene los 4 números, es una edición, ¿veis? Las guardas aquí, es una edición que comienza pues con sus páginas principales y viene un primer texto de Frank Miller y ya entra en lo que es el cómic en sí, que hablaremos ahora de él con sus cuatro capítulos, y finalmente pues tiene lo que son las portadas del cómic. Tiene algún texto más también de Frank Miller en el que explica un poco el guión del cómic en acto 1, acto 2, acto 3 y acto 4, y finalmente con un dibujo también de Frank Miller aquí al final. Como digo, Frank Miller es un autor que influenció por completo el mundo del cómic a partir de los 80. Frank Miller nació en Estados Unidos, en Maryland, en el año 57, y sus primeros trabajos fueron en Spider-Man, pero donde empezó a trabajar, que fue en Daredevil, y donde empezó a labrarse la fama de guionista rompedor, de guionista adulto, de guionista de llevar a los personajes al límite, de l'enfant fatal, fue en Daredevil. Hablaremos en su momento del Daredevil de Frank Miller, que fue otro de los títulos totalmente rompedores que rompió lo que eran los esquemas del cómic y que lo llevó a un mundo más adulto. Como digo, empezó, tuvo una gran etapa en el Daredevil, que como digo ya lo nombraremos en su momento, y hizo uno de los títulos dentro de lo que fue la colección de Daredevil. Hizo una de las obras que también más influenciaron en el mundo del cómic, que fue Born Again. Posteriormente a estar trabajando en Daredevil, las grandes casas, las grandes marcas le dieron libertad total e hizo una grandísima obra que también influenció mucho en el cómic, que también reseñaremos, que fue Ronin. Posteriormente trabajó en Batman, en la génesis, en lo que es una historia que quería contar, la génesis del personaje, que es Batman Año 1, que también es una maravillosa historia y además de muchísima fama dentro del medio. Y hizo historias también pues para Elektra, como Elektra Assassin, Elektra Lives Again. Trabajó también para Daredevil en el año 93 o 94 en una historia que se llama El Hombre Sin Miedo, The Man Without Fear, para Daredevil, como digo. En los años 90 también estuvo trabajando en otras historias más del mercado independiente, como fue Hard Boiled y como fue Martha Washington, Give Me the Liberty, o títulos como Martha Washington Goes to the War, en la cual hizo diferentes historias pues para este personaje. Trabajó también para Spawn, trabajó también para Robocop, donde incluso para las películas de Robocop hizo guiones para estas películas. Luego en Batman también hizo otra historia, que fue Batman All Star, con el maravilloso dibujante Jim Lee. Y en los años 90 también hizo una obra noir, que fue una obra cumbre también para el mundo del cómic, que se hizo posteriormente, ya en los años 2000, una maravillosa película, que es esta historia, que es Sin City, que es increíble también. Y a finales de los 90 también hizo otra historia impresionante, una historia histórica, que también hay una maravillosa película de grandísima fama, que es 300. Trabajó también para Lobezno, hizo Lobezno Honor, que también lo nombraremos, este cómic en su momento también lo reseñaremos. Y como digo, posteriormente hizo la segunda
y la tercera parte de este cómic trabajó también para Superman, trabajó también para Spirit, etcétera, etcétera. O sea que fijaros, Frank Miller, las maravillosas obras que ha hecho: Dark Knight, Daredevil, Born Again, Electra Lies Again, Electra Assassin, 300, Sin City. Es que Frank Miller es que es un maestro. Es que lo que no haya hecho Frank Miller y lo que no haya hecho en el mundo del cómic, muy pocos autores lo han hecho. Ojo que también ha hecho grandes cagadas en el mundo del cómic, porque también ha hecho historias que son, vamos, para darle con la mano abierta. Porque, por ejemplo, hizo un cómic que se llamaba Holy Terror, que va sobre el ataque a las Torres Gemelas, que es que eso particularmente yo creo que es la peor obra que ha hecho. Eso es para darle con la mano abierta. Pero bueno, hay que decir que es uno de los pocos autores que ha entrado en el Hall of Fame del mundo del cómic. Entró en el año 2015 y bueno, como digo, Frank Miller ha sido y es probablemente uno de los autores que más ha influenciado en el mundo del cómic. Klaus Hanson, que es el dibujante, ha trabajado mucho con Frank Miller. Nació también, como digo, en Estados Unidos en 1952 y ha trabajado pues para Batman, para Superman, para Spider-Man, para Lobezno, para Punisher, en Star Wars, en historias de X-Men, por ejemplo, para Gambito, en una revista de historias independientes de ciencia ficción y de terror que se llamaba Abyss, etcétera, etcétera. Y luego Lynn Barley, que fue la mujer de Frank Miller durante una época de su vida, que es una maravillosa colorista que ha trabajado también mucho en lo que es el medio y en lo que es junto a Frank Miller. Esta historia se hizo en 1986. Como digo, el mundo del cómic estaba muy, muy estático en aquel momento, porque no dejaba de tener historias pues de tipo superheroico, en la cual los superhéroes iban, tenían una amenaza, lo pasaban mal, luchaban y al final conseguían acabar con esa amenaza. Hubo historias muy buenas durante aquella época, pero sin duda las historias que cambiaron el mundo del cómic y que hicieron que posteriormente viniesen historias mucho más adultas a posteriori fue, aparte del Daredevil, del Watchmen, que hablaremos en su momento, etcétera, etcétera, fue Batman, el regreso del Señor de la Noche. Esto, desde el primer momento, aparte de redefinir lo que fue el personaje en sí, lo transformó de una manera por completo, porque pasó de ser el típico aventurero nocturno que iba teniendo diferentes aventuras a convertirse en un cómic adulto, a convertir a Batman en lo que es ahora actualmente un personaje violento, un personaje oscuro, un personaje que acecha en la noche, un personaje al cual los villanos lo temen y tienen miedo de él. Un personaje, pues como digo, adulto. Estos 40 años han sentado a esta historia bien, no, lo siguiente, porque además es una historia que está totalmente en la actualidad, no ha envejecido para nada, y los años lo que han hecho es que esta historia tenga un pozo que lo ha convertido, como digo, en la historia o en una de las historias que más han influenciado en general a toda la sociedad. Está ambientada en un futuro cercano, en una ciudad totalmente decadente, en un Gotham que está totalmente dominado por lo que es la corrupción y por lo que es los medios de comunicación. En esta historia, Bruce Wayne está totalmente retirado de lo que es el personaje, vive una vida totalmente apartada de lo que es Batman, y está totalmente asolado por todo lo que está pasando, está totalmente deprimido, dijéramos, por todo lo que está pasando, está totalmente colapsado por lo que es la sociedad en la cual se ha convertido el mundo en ese momento, en lo cual se ha convertido Gotham, y desde lo más profundo de sus entrañas, el murciélago le grita para que vuelva, para que regrese,
para que se vuelva a convertir otra vez en lo que es el Vengador Nocturno e imparta su ley para que la sociedad cambie. El retiro de Bruce Wayne se produjo por la muerte de su compañero de Robin, de Jason Todd, y aquí, como digo, está totalmente emparanoiado por lo que pasa, está totalmente al borde del colapso y Gotham está totalmente asolado por lo que es la banda de los mutantes, por lo que es los diferentes, la grandísima corrupción que hay. Y en este contexto, ¿qué pasa en esta ciudad? A Bruce Wayne no le queda otra cosa que regresar y convertirse en Batman. Bruce Wayne ya no es lo que era. Bruce Wayne es una persona ya totalmente adulta, es ya incluso entrando un poco en lo que es la vejez, finales de los 50, a finales ya tiene más de 50 años, muchísimo más de 50 años, a punto de cumplir 60, ¿veis? Aquí tenéis a Bruce Wayne. Y llega un momento que, como digo, le asola por completo, ¿veis? Le asola por completo las pesadillas, el murciélago que desde dentro, desde lo más profundo de lo que es sus entrañas, le exhorta, le obliga a convertirse en Batman. Además, hay un personaje, Robin, en este caso, que es una chica que también, por todo lo que pasa y también viendo que Batman regresa, veis aquí totalmente, cuando ve la bat señal, decide convertirse él por su cuenta en Robin, veis aquí, convirtiéndose en Robin, y finalmente Batman lo encuentra, lo recluta y consigue convertirlo en lo que es su aliado. Además, en este cómic aparece lo que es otros personajes, en este caso aparece Superman, que está al lado de lo que es el gobierno, veis aquí Superman, luchando en una hipotética isla del Pacífico que se llama Corto Maltese, en la cual el gobierno decide invadir para que cambie el poder de esa isla y lo controlen los Estados Unidos. Y Superman está del lado del gobierno y Batman está en contra del gobierno, convirtiéndose en lo que es la antítesis y en lo que es un personaje totalmente fuera de la ley. Veis aquí misiles nucleares atacando a lo que sería Estados Unidos, Superman luchando contra estos ataques y luchando contra el gobierno de esa hipotética isla, de ese hipotético país, para conseguir derrocar al gobierno. Historia totalmente en boga por todo lo que está pasando ahora en estos momentos en el mundo, de Estados Unidos atacando a cualquier país que le da la gana solo porque a un pirao de la vida, como es el presidente de los Estados Unidos en este momento, el matón y el chulo de barrio, quiere hacerse con el gobierno del mundo y quiere ser el que gobierne. Y Batman está totalmente al margen de la ley, se opone a todo esto y finalmente la lucha contra Superman se tiene que producir sí o sí. Veis aquí luchando con Superman, que ahora hablaremos de esto también. Aparecen otros personajes, por supuestísimo, aparece el Joker, veis, aquí lo tenéis, aparece Selina Kyle, que es Catwoman, el Joker que está ahí en las sombras y que tiene también una historia aquí en este cómic con Batman, y que veis aquí la lucha con Batman acaba como tiene que acabar. No quiero hacer spoiler, pero bueno. Y sobre todo este cómic también hay que destacar la narrativa gráfica que tiene con lo que es la manera de contar la historia y con lo que son pequeñas viñetas dentro de lo que es la propia historia,
con el guión contado desde lo que es el mundo de la televisión, que controla e influye totalmente en lo que es la sociedad, y cuentan las cosas como el gobierno quiere, que es lo que está pasando precisamente en estos momentos en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Como digo, es una historia que está totalmente en boga y que es totalmente actual. Es una historia, como digo, muy adulta, y es una historia muy madura, es una historia muy oscura, de un Batman muy violento, de un Batman que no le importa utilizar la violencia y todo lo que esté en su mano para conseguir derrotar a sus enemigos y conseguir luchar por lo que él cree necesario. Y esta historia, aparte de, como digo, cambiar el mito de Batman, del hombre murciélago, y convertirlo en lo que es ahora un personaje adulto, etcétera, 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 influyó muchísimo para lo que fueron historias posteriores y todo lo que se contó en Batman. Sin esta historia, no se podrían haber hecho ni la trilogía de Christopher Nolan, que está muy influenciada por este cómic, por ejemplo, pues para el personaje del Joker, o para todas las historias que cuenta de un Batman violento, de un Batman oscuro, etcétera, etcétera. Y todo lo que influencia este cómic, sin dudarlo, atraviesa lo que son las generaciones posteriores. Aquí, la película que hizo Zack Snyder de Batman vs Superman está totalmente influenciada por este cómic. Incluso esta escena que os estoy enseñando, esta escena se recrea precisamente en lo que es la película. Y la lucha que hay entre Batman y Superman está totalmente influenciada, e incluso algunas escenas de, como digo, de la lucha entre Batman y Superman están totalmente calcadas, pero calcadas en la película. Imágenes como esta de un Batman esperando y de un Superman volando en lo alto. Imágenes, por ejemplo, como esta, con la armadura de Batman y con todo lo que le hace pasar a Superman con la kriptonita. Es que está totalmente calcado en la película. Como digo, influenció por completo lo que fue el mundo del cómic y el mundo cinematográfico de las historias que se contaron de Batman. 40 años después, como digo, esta historia está totalmente en boga, totalmente en actualidad, por todo lo que cuenta de una sociedad corrupta, de una sociedad dominada por el gobierno y dominada por los medios de comunicación, de invasiones porque a un presidente totalmente ido del mundo quiere invadir los países porque él se cree el matón. Una sociedad totalmente fuera de sí, totalmente a punto de estallar, que es lo que sucede actualmente en la sociedad que tenemos en estos días. Miller, sin lugar a duda, Frank Miller contó aquí y fue a reflejar lo que es una sociedad totalmente corrupta, una sociedad que él pensaba que era así en los años 80, pero que sigue siendo así en la actualidad. Frank Miller es un maestro, no es un artista al uso, porque te cuenta lo que es las cloacas de la ciudad, los lados oscuros de la humanidad, la parte más violenta de la sociedad. Frank Miller es un artista que en todo lo que toca marca, pone su marca personal y lo encauza en un camino violento, oscuro, adulto, y que no deja indiferente totalmente a nadie, porque a Frank Miller o lo amas o lo odias, pero no tienes término medio. El trabajo que hace aquí Clown Hanson, el dibujante, es maravilloso, como digo en muchas ocasiones, maravilla pura. Consigue plasmar lo que es la historia en sí de una manera increíble. Fijaros aquí, un Batman abrazando a lo que es su pupilo
un Batman totalmente adulto, luchando por lo que cree. Fijaros qué maravillosa splash page que tenéis aquí con Batman y Robin surcando las azoteas de Gotham. Un Superman aquí, como veis, caracterizado, luchando con lo que es el gobierno. Este cómic es maravilla pura. Este cómic te lo tienes que leer. Este cómic lo tienes que tener. Este cómic es una obra maestra. Batman, The Dark Knight Return, el regreso del Señor de la Noche. El cómic que más ha influenciado al medio, sin lugar a duda. El cómic que lo cambió todo hace 40 años. Bueno, y hasta aquí el cómo molan los cómics de hoy. Espero que os haya gustado. Dejar vuestros comentarios, que como siempre lo agradezco muchísimo, y poner qué pensáis de esta obra, poner si os parece también una maravilla, poner si cuando la leísteis, para los que lo hayáis leído, no os ha gustado. Abrimos debate de lo que es para mí esta obra maestra, y entre todos comentamos y hablamos de lo que nos gusta, que es el mundo del cómic. Como siempre os digo, suscribiros, que esto es gratis, que lo hago por afición, leed mucho y pasarlo muy bien leyendo. Hasta el próximo Como Molan los Cómics.